Gracias. Bueno, a ver. En la última clase estábamos viendo el balance hídrico anual en base mensual de Torno White y Matter, y ya les había explicado que este es un balance que nos permite determinar básicamente el régimen de humedad en la zona no saturada del suelo para valores medios mensuales, ¿no? Habíamos partido del hecho de que tanto precipitación como evapotranspiración podemos considerarlo datos a nivel mensual. Y obviamente estos valores que estamos viendo acá, reitero, son valores medios mensuales, seguramente de una gran cantidad de años. Yo siempre recomiendo que sean al menos 15 años, ¿no? El proceso, como ven, es sencillo. Esta diferencia, habíamos dicho, sirve para determinar si los meses son húmedos o secos. Obviamente, cuando la precipitación es mayor que la evapotranspiración, pues es un mes húmedo, de lo contrario es un mes seco. La clave de, digamos, de todo este proceso es el cálculo de la reserva de agua en la zona no saturada, y eso habíamos visto que está determinado bajo estos tres criterios. Cuando la reserva que se tiene al inicio de un periodo, o si quieren al final del periodo anterior, que hemos llamado I-1, más lo que ingresa de forma neta en ese periodo I, pues si está entre 0 y R max, habíamos dicho que la reserva en el mes I sería lo que yo tenía al comienzo más el ingreso neto. En el caso de que esa reserva, ese valor de control, ¿no? Reserva del mes anterior más el ingreso neto es mayor que R max, solo tenemos R max porque el suelo no puede almacenar más de su capacidad, y eso hemos dicho que depende del tipo de la estructura del suelo. Y el tercer caso es cuando esta expresión de control, si quieren, es menor que 0, pues la reserva de agua simplemente es 0 porque no hay agua negativa, ¿no? Entonces, estos tres criterios son los que ustedes deberían conservarlos, son sencillos, ¿no? Y nos permite calcular la reserva, como hemos visto en esta línea, ¿no? Mes por mes. La variación es nada más la de la reserva, las diferencias entre los valores de reserva de 2 meses consecutivos. Acá está la evapotranspiración real, ¿no? Que ya habíamos dicho, en los meses húmedos será igual a la evapotranspiración potencial, y en los meses secos la precipitación menos el valor absoluto de la variación de la reserva, ¿sí? Finalmente, las dos cosas interesantes que habíamos propuesto son la falta y el exceso. La falta, les decía, eso es muy útil para los ingenieros agrónomos en cuanto que les sirve para el dimensionamiento de reservorios o simplemente de mecanismos de riego cuando pues hay déficit hídrico natural, ¿no? Entonces, esa falta de agua está simplemente relacionada con la diferencia entre evapotranspiración potencial y real. Y finalmente, el exceso de agua, que es claro, en los meses secos, pues el exceso es 0. No, cuando decimos exceso nos referimos al escurrimiento superficial. Ya les he comentado, cuando estaba explicando el ciclo hidrológico, que el suelo, en la zona no saturada obviamente, toma el agua a través del proceso de infiltración. Pero cuando ya no tiene más capacidad para poder seguir tomando agua, se acumula el agua sobre la superficie, se forma una película, y esa película tiene pues una carga hidráulica, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea la lámina, va a provocar mayor movimiento. Eso es el exceso de agua, eso es el escurrimiento, que pues en el caso de los meses húmedos se calcula
como la diferencia entre la precipitación, la evapotranspiración potencial y menos la variación en la recarga. ¿Por qué? Porque incluso pues puede haber todavía un mínimo de transferencia de agua al suelo, ¿no? Bueno, volviendo a la tablita, ya les decía, la falta de agua, pues me sirve para dimensionar sistemas de riego, de almacenamiento. El exceso normalmente sirve en la agronomía para el diseño de eh, sistemas de drenaje. Los sistemas de drenaje en la agricultura sirven para evitar la salinidad por exceso de agua. Hay una concentración de sales y puede ir en contra de un adecuado desarrollo de las pues, de los cultivos, ¿no? En la ingeniería civil sí nos sirve de otra manera que enseguida voy a explicar. A ver, permítanme un segundo, que como ven todavía bueno, entonces, a ver, ustedes se dan cuenta que el primer paso de todos, ¿no? Es para el análisis hidrológico es definir la cuenca. Y esta lámina, que la voy a poner ahora grande, nos está mostrando eso. Aquí a la izquierda, esto que parece una hoja, es una cuenca, ¿no? Con su red hídrica. ¿Y cómo es que definimos la cuenca? Hemos dicho, identificamos un punto de interés en un río y a partir de ese punto definimos la cuenca hacia aguas arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que está pintado con verde sería el área de donde se recolectan las aguas que en algún momento van a pasar por esta sección de control en el río. Y esa sección de control normalmente está asociada al punto donde va a estar mi sistema de drenaje, mi alcantarilla, mi puente, o voy a hacer un embalse o lo que fuese, ¿no? Eso espero que haya quedado claro de tanto que lo repetimos. ¿Cómo se define esta divisoria de aguas, este contorno, estos límites de la cuenca? Pues uniendo, como está acá en la gráfica de arriba, los puntos geográficos más altos, de donde, justo por eso se llama divisoria de aguas. El agua que cae de esta línea roja a la izquierda irá a la cuenca vecina. Cae a la derecha de esta línea, vendrá a mi cuenca y fíjense, y en algún momento va a llegar a este río, a esta sección de control que estábamos mostrando acá. Y por la izquierda a la inversa, ¿no? Lo que cae a la derecha se va a otro lado y lo que cae a la izquierda de nuestra línea roja engrosará los caudales que pasen en algún momento por esta sección. Eso es. Bueno, ese es el primer paso de todos. Sin embargo, esta representación que tienen acá abajo es un poquito lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, en la llanura veniana. Sin exagerar esta línea verde, que está casi horizontal, ¿no? Tiene pequeñas oscilaciones que las he dejado intencionalmente. Es muy parecido a la naturaleza en el departamento de Beni, por ejemplo, donde las pendientes son del orden de 1 por 1000, 2 por 1000 y eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y encima, que ustedes saben es la Amazonía, ¿no? Por allá, pues la vegetación es alta. Estos árboles perfectamente pueden tener una altura de 30 a 40 metros. El pasto no es pues de unos centímetros, fácilmente es de 1 metro, 2 metros. Es decir, que esta cobertura vegetal está cubriendo de manera densa la superficie del suelo, ¿cierto? Entonces, aún con la tecnología que se cuenta hoy día, que por ejemplo, ustedes saben, las imágenes de satélite, incluso las imágenes radar, te permiten, digamos, eliminar en la imagen la vegetación y poder ver el relieve. Aún así, como estas diferencias topográficas son mínimas, es muy difícil encontrar dónde está la divisoria de aguas. Porque acá, claro, en la montaña, como les he mostrado en el dibujo de arriba, es muy fácil, ¿no?
Aquí, de acá se va para la izquierda, de acá se va para la derecha. Aquí no. A tal punto es que, eh, por ejemplo, en este esquema, si hay una lluvia intensa por acá, por la derecha de la lámina, ¿no? El tirante de agua, del agua acumulada, que es esta línea azulita que están viendo acá, podría ser mayor que aquí a la izquierda. Entonces el escurrimiento va a ser de derecha hacia izquierda, sobre la superficie. O si la lluvia ha sido muy intensa por la izquierda de la lámina más bien, habrá un poco más de tirante de agua aquí a la izquierda y por lo tanto el flujo estará hacia la derecha. Así de dramático es cuando hay pendientes tan bajas, ¿no? Entonces ahí la primera dificultad es que nos es muy difícil el poder definir una cuenca, que es el primer paso del análisis hidrológico. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? En esos casos, normalmente, para el dimensionamiento de un sistema de drenaje, pues tenemos que utilizar otros mecanismos. Un poco que lo que he pintado acá, este trapecio azul que ven ustedes, sería el terraplén de una carretera, porque obviamente no va a haber corte en esas regiones, ¿no? Lo que he pintado con rojo sería una alcantarilla, un cajón que se pone. Y esta línea delgada azul es el nivel de las aguas. Bueno, entonces fíjense, esto que tenemos acá hasta esta línea es exactamente el exceso de agua, que es lo que hace un ratito les he explicado, que sería el agua que ya no pudiendo infiltrar, porque el suelo ya no tiene más capacidad, pues se va acumulando sobre la superficie. En estos casos, por ejemplo, en el departamento del Beni, como en los meses húmedos llueve tanto, el, el suelo está totalmente saturado, incluso la zona no saturada del suelo. De modo que en muchos casos esta línea sería equivalente al nivel freático, es decir, la zona no saturada no existe, se ha saturado totalmente y es más, el nivel de las aguas está sobre la superficie. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, esta lámina, que es la de exceso, nos puede ayudar a determinar cuál va a ser, por un lado, la altura del terraplén y por otro lado, cuál debe ser el diámetro o las dimensiones del sistema de drenaje. ¿Sí? En la llanura, normalmente, hay dos procesos. El primero es que uno tenga registros de inundación. Así como en los ríos, nosotros tomamos niveles de agua y a partir de eso determinamos los caudales, qué sé yo. Acá no son importantes los caudales, lo importante son los niveles, ¿no? Y yo podría tener una regla, digamos que este árbol esté marcado con una escala y yo voy viendo pues todos los años hasta dónde llegó. Y yo puedo hacer obviamente un registro de niveles histórico, cronológico, y a partir de eso hacer un análisis estadístico probabilístico que me ayude a definir cuál sería la máxima altura durante, durante la vida útil del proyecto, ¿no? Que se alcanzaría y pues ese sería el nivel de referencia, ¿no? La otra, como les digo, es posibilidad uno, tener registros de niveles de agua, niveles de inundación en la llanura. La otra posibilidad es hacer el balance hídrico de Tom Point Matter, porque al final de cuentas lo que hemos dicho es que esta última línea, ¿no? Esa última línea nos está representando justamente el exceso de agua que tenemos en la llanura. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición? A ver, ¿con qué variables debería trabajar para obtener, digamos, mi referencia de niveles para el diseño de drenaje? En esta tablita, yo les he dicho que esta primera línea son precipitaciones medias mensuales. Esta segunda línea es evapotranspiración potencial, también valores medios mensuales. Los
dimensionamientos que realizamos de los sistemas de drenaje se hacen para eventos extremos. Por lo tanto, las medias no conjugan. Las medias no son lo apropiado para el dimensionamiento de con eventos máximos, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Lo que yo quiero ahora es buscar cuál sería la mayor lámina que se va a alcanzar. Esa es la idea. ¿Cuál es la mayor lámina que se va a alcanzar? Una buena aproximación es trabajar con este balance, pero ya no con valores medios. A ver, señor Sanginés, ¿qué se le ocurre? Para que yo tener los valores máximos, ¿no? ¿Con qué variables debería trabajar? Los valores máximos de exceso de agua. Abra su micrófono, sí. Señor Sanginés. Señor Sanginés. Bueno. De verdad es que si se conecten y no están, mejor que ni se conecten, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido de... A ver, señor Paco. Abra nomás su micrófono, lo volvió a cerrar. Ahora sí, está bien. Ingeniero, ¿se debería de trabajar con las precipitaciones máximas del día o con la curva de... la curva que nos dijo con el que el escurrimiento base, la última clase, hay un caudal pico. ¿Con ese dato, ingeniero? A ver, algo de ello es correcto, pero vamos a tener cuidado en lo que manifestamos. A ver, caudal pico es escurrimiento. Aquí estamos hablando de lluvia, de precipitación. ¿Ok? Entonces, está bien. Eso es correcto. Para tener, digamos, la máxima lámina, yo voy a utilizar, en vez de los valores medios, los máximos valores mensuales. Estamos trabajando a nivel mensual, no te olvides, y no tiene que ver con los caudales pico ahí de los hidrogramas, porque eso es en unas horas, ¿no? Acá estamos trabajando con discretización temporal mensual. Entonces, tomamos los máximos valores mensuales para precipitación. Pero claro, también tengo que tomar, ¿qué cosa? Valores mínimos de evapotranspiración, porque fíjense cómo es aquí la relación. Hago la diferencia. Esto es el ingreso neto. Va a haber mayor exceso cuanto más agua recibamos en el sistema y cuanto menos perdamos, ¿cierto? Entonces, ya les digo, esto no es un mecanismo, no es una herramienta que nos dé resultados muy precisos, pero a falta de la posibilidad de hacer un análisis como los que vamos a hacer con los modelos precipitación y escurrimiento, porque ni siquiera se puede definir la cuenca o no tenemos los registros de niveles de inundación que he dicho antes, pues en esos casos esta herramienta es una buena aproximación. Siempre y cuando tomemos los máximos valores mensuales de precipitación, los mínimos valores de evapotranspiración potencial. En ese caso, la diferencia y por lo tanto el exceso, pues nos va a dar los máximos. ¿Ok? Entonces eso es un poquito para lo que los ingenieros civiles pueden utilizar este tipo de herramientas, ¿no? A diferencia de los agrónomos que, como les decía, más le interesa la falta de agua que la el exceso. Bueno, eso es, digamos, para complementar lo que ya habíamos visto en el anterior capítulo. El siguiente capítulo, pues vamos a iniciar con el tratamiento de datos hidrológicos. ¿Y por qué vamos a iniciar a la conversación acerca de
datos, porque es claro, en todos los balances hídricos que hemos planteado en las anteriores clases, todo se basa en el análisis de la información. La información traducida en datos. En general, esta información, estos datos pueden ser históricos o cronológicos, ¿sí? Entonces este tipo de datos son colecciones de valores acerca de una determinada variable por un periodo de tiempo muy largo, muchos años. Y yo voy midiendo, como en el caso del balance hídrico, por ejemplo, que hemos planteado antes, el de Thornwright y Matter, yo voy coleccionando a nivel diario los valores. Todos los días anoto cuánto ha llovido. Anoto la temperatura, la humedad relativa, etcétera, que me permite calcular la evapotranspiración potencial para cada día. Son valores diarios. Pero claro, yo agregando, digamos, cada 30 días o 31 días según el mes, ¿no? Yo voy a tener los valores mensuales. Y si agrego sobre los 365 días, voy a tener los valores anuales, ¿cierto? Entonces, no es que mida una sola vez en el año y tengo el valor anual. Yo voy midiendo todos los días y obviamente los valores anuales serán la suma de todos los valores durante el periodo que estemos analizando. ¿Ya? Entonces, esos son los datos históricos o cronológicos, colecciones de datos en el tiempo. Por eso se llaman cronológicos, ¿no? Y ya les he dicho antes que como nuestra herramienta principal va a ser la teoría estadística y la teoría de probabilidades, y ellas están basadas fundamentalmente en el cálculo de parámetros estadísticos, entonces estas series tienen que ser suficientemente largas, porque claro, con 5 años, con 10 años incluso, esos parámetros pues tienen una variabilidad tremenda. La hipótesis de que son esos estimadores son una buena indicación de los parámetros del universo de valores, eso no es cierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que sean series de muchos años, pues registros de muchos años, ¿no? Entonces, ahí en las fotografías ustedes ven eso. Esta es una estación una climatológica en la cual ven un pluviómetro por acá, un evaporímetro por acá, etcétera. Esta es una estación con sensores remotos, incluso hoy en día se utiliza mucho eso. Acá adentro están los sensores de precipitación, temperatura y todo. Este panel es el que provee de energía, porque además transmite al satélite y, como está en esta figurita, ¿no? Se transmite al satélite y en tu centro de datos, como el CENAMI, pues se tiene la recepción de esa información. Entonces, este panel solar es el que le da energía y sirve mucho sobre todo para zonas remotas. Pero claro, no solamente nos referimos a variables de precipitación. Hemos dicho en algún momento cuando analizamos el balance hídrico multianual, por ejemplo, que es fundamental el medir caudales o niveles de agua en los ríos para poder cerrar la ecuación con la evapotranspiración, que es más difícil medir, ¿no? Entonces, acá a la derecha ustedes ven, se está haciendo una medición del ancho, las profundidades de los ríos. ¿Para qué? Para para posibilitar una curva de calibración que es la transformación de niveles de agua en escurrimiento. En el capítulo correspondiente vamos a aprender eso a detalle cómo se hace, ¿no? Pero en su mente debe estar que todo esto es la colección de datos de diferentes variables, ¿no? Acerca de diferentes variables día a día, día a día. No es que se mida una sola vez en el año. Bueno, esos son los datos históricos o cronológicos. Pero también están para nuestro análisis los datos o información de campo a tiempo presente. Esa es la información que no necesitamos tomarla día a día, todos los días, qué sé yo, una vez o lo que fuese, sino que la relevamos una vez cuando necesitamos. Y en ese grupo están, por ejemplo, la definición del tamaño de la cuenca. Por ejemplo, acá por eso he puesto este dibujito, ¿no?
yo tengo aquí mi, mi punto de control, esto sería la cuenca, y pues yo tengo que conocer el tamaño de toda la cuenca o de las subcuencas, qué sé yo, ¿no? Eso no necesito medir todos los días. Cuando lo necesite, cuando esté haciendo el cálculo, lo mido sobre la planimetría, sobre las imágenes, etcétera, una vez y se acabó. Lo propio ocurre con los parámetros, las características morfológicas, como en estas imágenes de la derecha. El tema de la red hídrica, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, nos permite conocer el número de cursos de agua, sus longitudes, cuán densa es esa red, porque eso tiene que ver mucho con las formas de los hidrogramas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? O los tipos de suelos, o las coberturas que hay en la cuenca, coberturas vegetales, si hay bosque, si hay pastizal, si hay ciudad, en fin, ese tipo de cosas. Esos son datos de campo, pero que no necesito coleccionar, sino simplemente pues puedo medir o puedo relevar una vez cuando lo necesite. Lo propio está, digamos, con el tipo de suelo, la calidad del suelo, ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Y todavía acá he dejado algo que en alguna época era interesante, estaba muy de moda en los años 80 del siglo pasado, que eran los datos de laboratorio. Y eso pues es absolutamente posible, ¿no? Lo que pasa es que el que haya precipitación depende de las condiciones atmosféricas, básicamente de la humedad que contienen las masas de aire y del estado de temperatura en que se encuentran esas masas. Entonces, reproduciendo las condiciones apropiadas, se puede crear lluvia en laboratorio. Y eso hicieron, sobre todo en un instituto que es muy famoso, el Instituto de Hidráulica de Delft. Delft es una ciudad en Holanda, famosa por su universidad y sobre todo en el campo de recursos hídricos, ¿no? Los holandeses han trabajado mucho en África, y en África más incluso que en nuestro continente, la escasez de información es lo habitual, es la regla más que la excepción, ¿no? Entonces, claro, cuando veían ellos los registros que tenían, era imposible trabajar con eso y dijeron, tenemos que solucionar de alguna forma. Esa forma fue experimentar en laboratorio, de modo de que dadas ciertas condiciones de humedad y temperatura, presión, etcétera, en un laboratorio se veía cuánta lluvia se podía producir. Obviamente que es un mecanismo que es una aproximación. Ningún dato cronológico se puede reemplazar adecuadamente o si quieren con exactitud, ¿no? Si no lo mediste, nunca más lo medirás. Y tienes que hacer suposiciones y tienes que hacer una serie de artificios para poder tener información de ese día que no mediste la lluvia, el escurrimiento, lo que fuese, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de los datos cronológicos. Estas son solo aproximaciones, las de laboratorio. Obviamente, con el transcurso del tiempo, el desarrollo del hardware y software, se han ido reemplazando las experimentaciones de laboratorio físico en un laboratorio, si quieren, cibernético, informático. Sin embargo, no todo se puede representar en el computador. Hasta el día de hoy hay algunos fenómenos que se presentan en la naturaleza, particularmente de la termodinámica y de la hidrodinámica, que aún no pueden ser representados de manera matemática o lógica. Y ustedes saben que para meter al computador tiene que estar de alguna de esas dos formas representado. Entonces, no es que todo lo podemos hacer en el computador. Lamentablemente hay limitaciones, ¿no? Y de hecho, pues ni con la mejor tecnología de estos tiempos se puede reproducir todo lo que sucede en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto les comento para decirles que los datos históricos
ese sistema de información hídrica que les ponía en nuestra primera lámina del año es sustancial. Lamentablemente, en nuestro país, eso que está a cargo de Senami y que debería reportarnos todo lo que estamos viendo aquí abajo, planillas, variaciones de niveles de agua, qué sé yo, todo el sistema de recolección, creo que lo pongo así para que se vea mejor, de recolección, transmisión que nos permita a través de los modelos de transformación, precipitación, escurrimiento, tener, digamos, los parámetros de diseño de obras hidráulicas, eso suele ser deficiente, justamente porque nuestros sistemas de información son, pues, deficientes, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que tenemos, ese tipo de datos, ¿no? En algunos textos hacen otras clasificaciones, pero la verdad que no tiene mucho sentido entrar en clasificaciones y subclasificaciones cuando en la realidad nuestros sistemas de información son precarios. Concluyo diciendo que voy a pasar de lámina enseguida, pues que como pueden ver de esta lámina, los sistemas, o más bien los datos históricos o cronológicos son los más importantes, la base de todo el análisis hidrológico que vamos a hacer en adelante. ¿Bien? Bueno, vamos adelante entonces. Si tienen alguna pregunta, por favor, abren su micrófono y pues intervienen, ¿ya? Acá estamos hablando... ¿Hola? Bueno, cuando nosotros tomamos datos, siempre hay la posibilidad de que cometamos errores, ¿ya? Es decir, una cosa es el valor que yo he medido y otra cosa es el valor real, ¿sí? Siempre hay una diferencia. En el capítulo de precipitación vamos a analizar varios de estos tipos de errores. Sin embargo, de manera muy general, pues yo puedo decirles que hay errores aleatorios y errores sistemáticos. A ver, señor Alanoca, ¿me está escuchando? Don Joel Amílcar. Yo, otrito que se esconde. Señor Luciano Sergio Mamani Ramírez. Ah, sí, por el chat me ha contestado, pero necesito que abra su micrófono. Señor Mamani, Luciano Mamani. Nada. Señorita Gutiérrez, a ver, usted. ¿Sabe abrir su micrófono, no ve? Sí, ingeniero. Eso, buen día. Buen día, ingeniero. A ver, cuénteme qué significa aleatorio. Algo por azar. Eso. Adelante. Algo producido por el azar. No tiene una regla o algo. Muy bien. Eso es. Aleatorio quiere decir al azar, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, en general, esos errores, a ver, los excesos vamos a decir que tienen signo positivo. Los defectos, o sea, si mido por de menos, le voy a poner signo negativo. Entonces, claro, en los errores aleatorios, esos signos más y menos son alternativos, ¿ok? Van variando, unas veces son positivos, otros negativos, positivos, negativos, qué sé yo. Entonces, en una gran masa de datos, estoy hablando de, no sé, 20, 30 años de datos tomados diariamente,
¿cierto? En esa gran masa de datos, esos errores aleatorios, al azar, como decía su compañera, ¿no? Para arriba y para abajo, más y menos, se van a ir compensando y van a tender a cero. Por lo tanto, los errores aleatorios en general, que por otra parte no se pueden corregir, ¿no? Pues no son relevantes. No son relevantes y no nos van a inducir a conclusiones erróneas, ¿ok? Por el contrario, los errores sistemáticos tienen siempre el mismo signo. Y ese es el problema. Que siempre, si yo estoy cometiendo errores sistemáticos, siempre estoy midiendo por exceso o siempre estoy midiendo por defecto. Y claro, esos son los errores que nos pueden llevar a conclusiones absolutamente erróneas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy midiendo por de menos la lluvia, ¿no? No sé, que mi instrumento esté deteriorado, esté mal instalado, alguna de esas cosas, ¿no? Que siempre estoy midiendo por de menos. Si me apoyo en esa información, voy a concluir en caudales de diseño, pues, más pequeños de los que debería. Entonces, claro, eso está incidiendo directamente sobre la calidad del resultado y, por lo tanto, sobre el dimensionamiento de nuestras obras, ¿no? Entonces, fíjense ahí, ya no voy a leer todas las láminas, ustedes las tienen ahí, pueden ir leyendo mientras explico, pero pues es importantísimo el tener en cuenta sobre todo los errores sistemáticos. Los aleatorios, y les digo, el hecho de que no podemos hacer mucho sobre eso, pues no, tampoco amerita más análisis, ¿no? En el caso de los errores sistemáticos, sí. Bueno, como repaso, digamos, si se toman varias mediciones, los valores se agrupan en torno al valor verdadero. Por lo tanto, el error de aleatorio afecta principalmente a la precisión, pero mayormente no al dimensionamiento. Y es esto un poquito la explicación de estos gráficos, ¿no? Fíjense, el sistemático sí, siempre está más cerca, digamos, del valor verdadero. Este puede ser cualquier valor, como hemos dicho, al azar, pero normalmente sin mayores implicancias porque puede estar por cualquier lado. Yo les había dicho positivos, negativos, pero en esta representación puede, pues puede estar por cualquiera de los cuadrantes. Cambio, este siempre está mucho más concentrado, pero tiene mayor incidencia porque siempre es del mismo signo. Bueno, les voy a hablar de cómo solucionamos las cosas, porque con plantear los problemas no es suficiente. Cuando hacemos análisis de datos, al menos, ¿no? Deberíamos cerciorarnos de dos cosas, la cantidad y la calidad de los datos, ¿sí? La cantidad es muy fácil, porque yo cuento cuántos datos, cuántos años de registro tengo y para de contar, ¿no? La calidad pasa fundamentalmente por tres cosas. Uno, la consistencia de los datos. Consistencia, y ojo, por favor, jóvenes, esto que les voy a decir no necesariamente es coincidente con toda la literatura. En muchos textos, muchísimos textos, ya se confunde consistencia con homogeneidad. ¿Ok? Acá vamos a distinguir claramente qué son estas dos cosas. Cuando hablemos de consistencia, vamos a hablar de la ausencia de errores sistemáticos. ¿Ok? Entonces, ustedes están viendo aquí calidad de datos. Yo voy a hacer un test de consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo me voy a cerciorar que no hayan errores sistemáticos. Eso quiere decir. Por el contrario, si hay errores sistemáticos, pues voy a tratar de corregirlos. Hace un momento he dicho que los aleatorios no se pueden corregir, pero sí los errores sistemáticos. Por lo tanto, si un registro es inconsistente, quiere decir que tiene errores sistemáticos y voy a tratar de corregirlos. No siempre se puede, pero voy a intentarlo. Ese es, digamos, el test de consistencia relativo a los errores sistemáticos. Tests de homogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Los datos homogéneos provienen de sistemas
estacionarios. Los datos no homogéneos provienen de sistemas inestacionarios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? A ver, otra vez tendremos que recurrir al Paint, ¿no? Mi pizarrita. A ver, si hablamos, digamos, en una representación estadística, digamos que este es el conjunto de valores de una determinada variable. Por ejemplo, que sean los caudales, pucha, estoy peor que un niño de la primaria, ¿no? Caudales, ya. Yo tengo acá una cuenca. Voy a tratar de hacer un poquito grande el dibujo. Aquí está la cuenquita. Su red hídrica, siempre, ¿no? Ya. Ojo, que aquí estoy diciendo claramente que mi colección de valores es acerca de los caudales que están pasando por esta sección a la salida de esta cuenca. ¿Ok? ¿Está claro? Ya. Bueno, entonces yo tengo un registro muy grande, qué sé yo, digamos en el tiempo, eso puede ser así, esa es una recta, por favor, y aquí muchos datos, n datos. Y vamos a decir que estos datos, n datos, son de los caudales máximos instantáneos que han pasado por esta sección. Esa es mi información. Ahora, yo me pregunto si este registro es... Hola muchachos, ya estoy acá. Se cayó por un momento la energía y me botó, tuvo que reiniciar. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, sí, ingeniero. Vale. Entonces, retomamos. Le estaba explicando el tema de homogeneidad, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé hasta dónde me han escuchado, de todas maneras voy a hacer nuevamente el dibujito para que todos estemos en la misma línea. Entonces, había dicho cuenca, ¿no? Aquí, como siempre, nuestro sistema hídrico, qué sé yo. No se ve la pantalla. Es que no estoy compartiendo. Qué barbaridad. Ya. Ya, ahora sí ya me están viendo, ¿no? Entonces, sí, ahora sí. Perfecto. Y bueno, había dicho aquí que esto era los QI con I igual 1 hasta N, ¿ya? Eso. Y esta es nuestra información sobre la cual necesitamos saber si es un registro homogéneo o no homogéneo. Yo les he dicho que no, homogeneidad quiere decir que estos datos, en este caso escurrimiento, caudales, ¿no? Son homogéneos siempre y cuando vengan de un sistema estacionario. ¿Qué quiere decir estacionario y qué es inestacionario? Estacionario quiere decir invariante en el tiempo. Inestacionario quiere decir que es variable en el tiempo. Es claro que en términos hidrológicos, en términos de la ingeniería, ningún sistema es absolutamente estacionario, ¿ya? Sin embargo, debo decirles que toda la hidrología clásica, todo el análisis probabilístico que conocemos, etcétera, se ha desarrollado para sistemas estacionarios. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inestacionario, nada de lo que conocemos, de lo que vamos a aprender sirve. Esa es la trascendencia que tiene el tema de la homogeneidad y la no homogeneidad. A ver, para que tengan una conciencia de lo que estamos hablando, voy a seguir dibujando cositas aquí. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está el lapicito. Ustedes me van a decir qué es
esto. Aquí le voy a poner X. Aquí le voy a poner F. Esto es F por si acaso. F minúscula ciertamente. De X. Y ahora, ojalá que me salga bien mi dibujito. Ahí está. ¿Qué es eso? Campana de Gauss. A ver, Una campana de Gauss. Campana de Gauss. eso. Es una función es la función de densidad probabilística normal, ¿cierto? Créanme que es una campanita perfecta, totalmente simétrica. Les he puesto esto, ¿por qué? Porque yo sé que es la que más conoce. Cualquier función probabilística está en función de ¿qué? Está en función de parámetros que se estiman, ¿no? Por ejemplo, esto es un estimador de la media del universo, ¿cierto? O la desviación estándar es un estimador de la desviación del universo. ¿Qué sé yo? Esos dos parámetros utiliza esta función. ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es que para un sistema estacionario, y eso quiere decir pues estacionario, ¿no? Estos parámetros que yo he estimado, estos, son constantes. O sea, una vez que ya he determinado la media, una vez que ya he determinado la desviación estándar, yo digo, ok, esos son constantes y genero todos los valores que yo quiera. Eso vale si el sistema es estacionario. Cuando el sistema no es estacionario, esos parámetros ya no son constantes. Son igual variables. Entonces ya no sería pues una campanita así, ¿no? Sino imagínense unas campanitas en todas las direcciones, en n dimensiones. O sea, sería tal cual una campana de campanario, así, ¿no? En todos los, serían estos planos que les he dibujado en todas las direcciones. Ese análisis es mucho más complejo que lo que conocemos, obviamente, pero se puede hacer. Si gustan, lean la teoría de Bayes, ¿no? Que es uno de los, digamos, de las escuelas en que se ha tratado de abordar los sistemas inestacionarios desde el punto de vista de variabilidad de parámetros. Pero claro, eso es muy complejo. Entonces, yo necesito probar que este sistema es estacionario. Y eso lo hago porque necesito que mis registros sean homogéneos. ¿Ok? Bueno. Si nosotros representásemos el universo de valores así. Esto es el universo de valores de la variable, en este caso, caudal máximo instantáneo, digamos, Q. ¿Ok? En realidad, lo que yo hago, ¿qué es? Es tomar una muestra, ¿no? Una muestra de esto. Eso es lo que hago. Digamos, esta es mi muestra de valores, los 20 años que he estado registrando. Puede ser esa, o podría estar aquí, digamos así. Créanme que es la mismita, nada más así. Fíjense que aquí intencionalmente he dejado que una parte de mi muestra esté fuera de este universo. O que sea así más bien, igualito, es el mismo, es la misma muestra, nada más que acá están viendo que he tratado de que una mayor parte esté para afuera, ¿cierto? Bueno, ese es el tema. Cuando los registros provienen de un sistema estacionario, tenemos esta situación. Pero cuando ya no es totalmente estacionario, entonces puede darse estas situaciones. ¿Y por qué sucede eso? Aquí estamos hablando de los escurrimientos de los caudales que llegan aquí a la salida de la cuenca. Voy a imaginarme ahora que, digamos, este registro ha comenzado en 1950, por decir algo. Hay una persona que vivía en una población que la voy a poner, digamos, acacito, acá, una pequeña población, esto que estoy dibujando, es una pequeña población,
dijo, voy a empezar a medir, y tenía la paciencia de ir, caminar ahí, y empezó a coleccionar. Ok, pero en el transcurso del tiempo, ya esta ciudadcita, ese pueblito, bueno, primero, que esa pequeña población necesitaba agüita, porque si no se mueren de sed. Hizo un canalcito, una obra de toma desde ese punto y dote de agua. También necesita comer, hizo unos cuantos cultivos por aquí, ¿no? Así, unos cuantos cultivos por aquí, listo. Ok, pero esta ciudad fue creciendo, y fue creciendo, pero ya de una manera tremenda. Se subió a las laderas, a las zonas negras, hicieron casas por ahí y todo lo que conocemos, ¿no? Que no es nada extraño para nosotros. Entonces, esa área urbana creció así. Y claro, como se necesita más comida, no solamente cultivaron ahí, sino cultivaron acá, ¿no? Y cultivaron acá. ¿Qué está pasando? Dentro de la cuenca, y es más, imagínense, como necesitaban más agua, hicieron aquí un embalse. Esto es un embalse, que es lo que estoy pintando con negrito, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Están transformando, están cambiando, están volviendo variante el sistema del cual provienen estos caudales. ¿Sí? Entonces, ahí sí, yo veo que hay una variación del sistema, y por lo tanto es posible que mi registro de caudales, en este caso, sea no homogéneo. ¿Está entendido? Eso, representado de esta manera estadística, si quieren, es esto: cuando el sistema es invariante, cuando el sistema ha variado un poquito, pero también pudo haber variado mucho. Ahora, claro, ¿hasta dónde? No es que los rechazo totalmente de entradita, por más que hay una pequeña variación. Ya les he dicho que en general en la naturaleza no hay nada que sea totalmente invariante, ¿no? Se admite un cierto grado de variabilidad. Pero claro, un cierto grado es pues algo total y absolutamente subjetivo, ¿no ve? Entonces vamos a aprender mecanismos para poder determinar hasta puedo conceptualizar un sistema estacionario, y por lo tanto los registros que tengo, los datos que tengo, homogéneos. Y hasta dónde, pues no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esto que dice, ¿y dónde está mi presentación? Aquí, esto que dice test de homogeneidad. Finalmente, sobre todo cuando estamos... ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Sí. Me decían algunos compañeros que se podía ampliar la pantalla porque no se leían los textos. Hijo. A ver, voy a volver al dibujito y voy a ponerlo así. Es que siempre es un poquito más complicado de manejar esto así. Ya. Bueno, voy a volver a la presentación. Entonces, ahí. Ahora, espero que lean mejor. Las letras que están en las ilustraciones no tienen mucho mucho valor, digamos. Lo que un poco es la idea central. Aquí arriba les he puesto algunos gráficos que tienen que ver con el control de la consistencia. Y vamos a ver enseguida, está el método de la curva doble acumulada. Estas son curvas dobles acumuladas que ya les voy a indicar cómo se hacen, ¿no? En el caso de homogeneidad, siempre se hace una comparación con niveles tolerables de desviación respecto de esa invariabilidad absoluta. Y eso se hace con unas desviaciones permitidas, así se llaman, que también lo vamos a aprender y que tienen que ver, digamos, ya, voy a tolerar un 5% de posibilidad de que sea no homogéneo, por decirlo así, ¿no? Entonces, cosas así. Eso lo vamos a ver con un poquito de calma, uno por uno. Ahora les estoy explicando lo general, digamos. Y les decía, un tercer test muy importante es este de valores sospechosos, que la verdad ese de valores sospechosos suena un poco raro. Mayormente en la hidrología se utiliza el término en inglés que es outlier. Outlier es un
valor que en términos nuestros, un valor que se dispara, ¿no? Entonces aquí fíjense, hay varios ejemplitos de esos. Por ejemplo, acá, en este registro de la izquierda, que son temperaturas en grados Fahrenheit, claro, 71, 70, 69, ¿no? Y de pronto hay uno 300, ese es el que se dispara, ¿no? Y aquí a la derecha, en esta grafiquita, en esta línea, ustedes ven, la mayoría de los puntos están cerca del 20, 30, qué sé yo. Pero aquí hay dos locos, que uno está 75 y el otro 85, ¿no? Esos son puntos que se disparan. Pero bueno, siempre la pregunta es, ¿y estos serán valores reales? ¿Estos o será equivocación? ¿Será un error? ¿Sí? Claro, ¿por qué es importante determinar eso? Porque ya hemos dicho que todo el análisis probabilístico se basa en el cálculo de parámetros estadísticos. Si usted mete este valor de 300 en el cálculo de los parámetros estadísticos, obviamente, a ver, solo piensen en la media. Solo piensen en la media. La media con 300 va a ser mucho mayor que la media sin 300. Y piensen en la dispersión. La dispersión se mide a través de la varianza, la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar va a ser mucho mayor, la dispersión va a ser mucho mayor si metemos ese 300 a que si no lo metemos. Lo propio acá, en este ejemplito que estoy poniendo aquí a la derecha, ¿no? Entonces, el determinar si estos valores, estos outliers, son reales o son errores, eso es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque va a tener incidencia gravitante sobre el resultado del cálculo. Particularmente, como he dicho antes, cuando estamos haciendo análisis de eventos extremos máximos, que es, digamos, el tema de drenaje, el tema de aguas de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces ahí es sustancial el hacer al menos esos tres tests estadísticos, ¿no? Hay muchos otros que en alguna otra clase les voy a comentar, pero que no son, digamos, tan básicos como estos. En general, los métodos, digamos, para poder testar se basan, digamos, en la comparación con registros con otras estaciones. ¿Por qué? Porque los regímenes climáticos, los regímenes de precipitación, de descubrimiento, bueno, de descubrimiento no tanto porque depende del tamaño de la cuenca sustancialmente, pero sobre todo los regímenes pluviométricos de lluvia, ¿no? No cambian pues así, sobre todo en periodos de tiempo grandes, de un sitio a otro de forma dramática, ¿no? Cuanto más pequeño es la discretización temporal, sí hay variabilidad. Ustedes mismos se dan cuenta que un día puede estar lloviendo en Achumani y puede estar totalmente seco y con sol en Achachicala, por decir algo, ¿no? Entonces, pero eso no, si ustedes ven los valores anuales, tanto en Achumani como en Achachicala están alrededor de 550 milímetros en el año, ¿no? Entonces, ya les digo, cuanto más pequeño es el intervalo de tiempo de análisis, más variabilidad hay. Cuanto más grande es, pues eso disminuye. Ok, entonces, jóvenes, tengan en su cabeza, vamos a discutir estos tres tests en los próximos minutos y en las próximas clases. Bueno, pasemos al... ¿Hola? Bueno, vamos a pasar a discutir un poquito el test de consistencia de datos. ¿Ok? Test de consistencia de datos. Y voy a poner también otra vez grande. Uno de los métodos más utilizados para el hacer la consistencia de datos es la curva doble acumulada, ¿ya? Pero para que se entienda bien, pues voy a otra vez recurrir a esto. Ah, caramba, ese es raro en vez de... La situación sería la siguiente. Están viendo mi escritorio, ¿no? Por favor, si hay algún problemita, me van a avisar.
Yo tengo aquí una cuenca. Esta es mi cuenca. Ya no voy a poner la red verídica para no complicar las cosas. Entonces acá, estas crucecitas que estoy poniendo, caramba, está muy delgadito, no se va a ver. Ya. A ver. No estoy queriendo agarrar, ahora sí. Ahora sí. Esto va a ser una estación pluviométrica, digamos. Es decir, en ese punto yo estoy midiendo las precipitaciones. Acá hay otra estación, acá otra, incluso puede estar fuera. Incluso pueden estar fuera, ¿sí? En las proximidades de la cuenca que estoy analizando. Entonces, a esta, por ejemplo, yo le voy a llamar estación número 1. A esta le voy a llamar estación número 2, etcétera. A esta le voy a llamar estación N, de nada, ¿ya? N. Ok. Entonces, en cada una de estas estaciones hay un registro, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, a ver. Mejor así. Por ejemplo, acá, no, yo tengo ya hecho eso. Les voy a mostrar de una vez acá. Esto. Por ejemplo, yo podría tener esto. ¿Qué le estoy mostrando? En cada una de esas estaciones he tomado registros todos los días, he sumado 365 valores de los valores diarios y esto sería P11, por ejemplo, es el valor de la precipitación en el año 1970 en la estación 1. El primer dígito es la estación, como pueden ver, estación 2, precipitación 2, estación 3, etcétera. Y el segundo es el del año. En este caso, 1970 es el primer año, 71 es el año 2, etc. Entonces, en cada estación, yo tengo un registro acá en mi tablita de ejemplo de 30 años. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Vuelvo a este gráfico. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando que yo tengo N estaciones. A esta que voy a pintarla con otro colorcito, le voy a llamar E de X, ¿ok? O de J, lo que quiera. Esta estación. Y voy a decir, yo quiero testar los registros de esta estación. Quiero saber si los registros de la estación X son consistentes o no. El principio es comparar con la dinámica regional. ¿Qué quiere decir eso? Apoyarme en los registros de todas estas N estaciones. Ese es el principio. Entonces, una de las metodologías más conocidas es la de la curva doble acumulada, ¿ya? Eso consiste simple y llanamente en construir una gráfica de esta manera, donde en ordenadas están las precipitaciones acumuladas, y por eso dice sumatoria, precipitaciones acumuladas en la estación que yo estoy testando, que era la estación X, ¿cierto? Y en ordenadas, en abscisas, voy a graficar el de precipitaciones anuales acumulado. ¿Ok? Vale. ¿Qué es ese patrón de precipitaciones acumulado? No es nada más que un promedio para cada año. ¿Ok? Entre todas las estaciones. Acuérdense que tengo N estaciones. A ver, me voy a ir otra vez a esta tablita que sirve siempre para explicar. ¿Qué estaría yo haciendo? Ustedes acuérdense que en el primer año yo tengo N valores, N estaciones, N valores, para el año 1970. Si yo saco el promedio, sumo todos estos valores, divido entre N, yo voy a tener el patrón de precipitación anual para el año 1970. ¿Está? ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá. PPA igual 1 sobre N, 1 sobre el número de estaciones y la sumatoria de los valores correspondientes a ese año. ¿Está?
Hasta ahí está claro, ¿no? Es muy sencillito. Entonces, ¿qué es lo que hace esta metodología? Simple y llanamente va registrando, fíjense, estos pares de valores, que son estos puntos negros, ¿no? Entre los valores de PPA acumulado y los valores de precipitación en la estación X, que es la que estoy testando, ¿ya? También acumulados. Esos son estos pares de valores negros. Sí, yo puedo construir, ajustar una recta como la roja, ¿ya? A esos pares de valores y no hay ningún quiebre, ¿ya? Obviamente que si yo hago, a ver, fíjense, si cada 2 puntos van a ver n quiebres, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente se trata de un ajuste como se hace en las regresiones, pues, ¿no? Si tengo una recta así sin quiebres, quiere decir que el registro es consistente. Vale decir, no hay errores sistemáticos. Por el contrario, si en algún momento yo detecto un quiebre, en vez de que los pares de valores sean estos negros en esta zona de la derecha, ahora son los verdes. Obviamente, a partir de acá, ya no continúa la línea roja, sino continuaría la línea verde, ¿no? Entonces, ahí estoy notando claramente un quiebre en nuestra representación gráfica de la curva doble acumulada. En ese caso, quiere decir que hay error sistemático, ¿sí? Eso se puede corregir. Enseguida les hablo de la corrección. Para hacer este test, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es fijarme qué estaciones hay en la región, tal cual he hecho mi dibujito aquí. Veo qué estaciones hay, ¿no? Pueden haber más estaciones incluso, no sé, qué sé yo, aquí, etc. ¿Cuáles voy a escoger? Lo primero que voy a hacer es aquellas que tengan el mayor registro, es decir, que me fijo qué estaciones tienen muchos años de registro, ¿no? Tiene que ser obviamente en el mismo periodo que la estación que yo estoy tratando de testar, que es esta X, ¿cierto? Y segundo, en los textos van a ver algo que suena muy fácil, pero que en la práctica no lo es tanto, dice que tienen que ser las mejor observadas, las mejor observadas. Y eso claramente no es algo que uno pueda medirlo, sino que necesita inspección, necesita cerciorarse cada una de las estaciones de registro, si está funcionando bien, si está bien emplazada, si el encargado está haciendo su trabajo adecuadamente, si el mecanismo de transferencia, de transmisión de datos está funcionando bien, si el funcionario en el Senami no está haciendo barbaridades cuando hace la recopilación y todas esas cosas. Entonces, ese es un proceso que no es de sentarse en el computador y mirarlo simplemente. Uno tiene que ir a campo, cerciorarse de que el instrumento esté bien, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, los registros más largos, los registros mejores observados, y con eso, pues, me construyo una tablita como la que ya les he mostrado acá, ¿no? Entonces, vean este registro, esta tablita sería nuestro referente para hacer la doble acumulada. Segundo paso. Por cierto, debo decirles que contrariamente a lo que he puesto acá, y capaz que por el tiempo en la próxima clase se los voy a mostrar de forma numérica, el cómputo se hace en reversa. Es decir, se comienza por los años más recientes, terminando en los años más antiguos. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, en esta representación, en esta que tengo ahorita acá, aquí estaría el año 1970, 71, 72, etcétera, y aquí estaría los últimos años, los más recientes, ¿no? Pero es más fácil cuando hay error, si nosotros tenemos, digamos, los más recientes acá, vamos a poder conservar esta tendencia de la línea roja, suponiendo que el error está en los años más antiguos. En este caso, en este gráfico, si estuviésemos haciendo
cronológicamente como está esta tablita, los años más antiguos están aquí abajo, los más recientes aquí, ¿ya? Bueno, eso como les digo, con un ejercicio numérico les voy a explicar mejor. Yo les decía que los errores sistemáticos sí se pueden corregir. ¿Qué significaría corregir? Significaría que si yo determino que la tendencia cierta es esta, la roja, ¿no? Y considero que estos son los errores, los verdes, yo debería llevar todos los puntos verdes que han sido originados por el error sistemático hacia la línea roja, ¿cierto? Por eso están estas flechitas hacia arriba. Voy a poner más grande para los que ven en celular. Ahí está, los voy trasladando. ¿Y cómo se traslada eso? Simplemente aplicando a todos los valores verdes, los multiplico por un factor que es el cociente entre tangente de alfa 1 y tangente de alfa 2, como dice acá. Alfa 1 es esto, el ángulo de este segmento que he pintado con verde. Ah, mal. Está al revés, muchachos. Voy a corregir acá. Ah, esto está como imagen. Por favor, tengan cuidado. Para la próxima clase, pues lo voy a corregir, pero está al revés. Esto debería ser el alfa 1 es el que está con rojito y el alfa 2 es el que está con verde. ¿Ya? Por favor. Y el factor de corrección sería el cociente entre esas dos tangentes. Listo. Entonces, agarro todos los valores verdes, los multiplico por ese factor beta y los coloco sobre esta línea roja. Entonces, eso es el tipo de corrección que se puede hacer. Acá, antes de concluir, pues, voy a decirles algunas cositas. Uno, este método es aplicable y se puede considerar muy bueno, digamos, cuando hay 1 o 2 quiebres. Si hay muchos quiebres, no tiene ningún sentido el seguir trabajando con eso. ¿Por qué? Porque el registro no sirve, en otras palabras. No se puede hacer 500 correcciones, ¿no? Eso es adivinar, básicamente. Segundo, cuando hay mucha dispersión, y ahí voy a hacer otro dibujito acá en el Paint. Entonces, a ver, digamos que tenemos nuestros ejes acá. Ah, caramba, no, mal. Simplemente es para indicar lo siguiente. Ya. Por favor, créanme que eso es una recta sin esas oscilaciones del pulso. Siempre uno puede ajustar una recta al final de cuentas, ¿no? A ver, tal vez primero pongo la recta, esta que sea. Ya. No, mal. No ha elegido, ahora sí ha elegido. Ya. No hay todavía esa recta, por favor, no han visto esa recta. Yo puedo tener esto que estoy poniendo acá. Así. Intencionalmente estoy haciendo una gran dispersión, ¿ya? Aquí, pero claro. Pero también tengo acá. Fíjense, casi simétrico estoy poniendo para que ustedes se den cuenta que yo perfectamente podría ajustar una recta, ¿no? Si tengo esta disposición de puntos, siempre voy a poder. Pero claro, esto no es pues sensato. Esto, que tiene una gran dispersión, tampoco es admisible. Lo que les decía hace un ratito, es si yo tengo, digamos, un quiebre acá, así, otro quiebre aquí, otro quiebre acá, otro quiebre aquí, otro quiebre así, eso tampoco sirve. ¿Qué quiere decir eso?
que esa estadística, ese registro de la estación X, debemos sacar de nuestro análisis. Entonces me vuelvo aquí a la tablita. Digamos que la 4 sea la estación X y veo que no es consistente, que esos errores tienen muchos quiebres, que no lo puedo conseguir, tengo que eliminar esta estación de mi análisis. ¿Ok? Eso es. Entonces, en la próxima clase, jóvenes, voy a hacer con un poco más de detalle la metodología, porque este es uno de los métodos que se utilizan más, aparte del vector regional, ¿no? Bueno, voy a dejar ahí y el día viernes voy a estar retomando esto. A Ronnie, que he visto que está ahí, le voy a pedir que vaya preparando su primera presentación para el próximo lunes. Un poquito para ver también cosas diferentes. La primera presentación de nuestro compañero ayudante va a ser acerca de la hidrografía de Bolivia, ¿ya? Entonces nos va a contar un poquito, ojalá que alcance una sesión nada más, nos va a contar un poco de lo que es la hidrografía en este país, pues, ¿no? Bueno, eso, y siento mucho la caída de la energía en un momento, pero bueno, son gajes del teletrabajo, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta el viernes, no sé si tienen algo más. Dígame. A ver, el próximo lunes 31, correcto. Sí, el 31 a esta misma hora haces la presentación, ¿vale? ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta el viernes, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.